La especialista en Derecho Previsional, Clara Salguero, dio a conocer información muy importante que podría traer cambios relevantes para jubilados y pensionados en Argentina. Son novedades que conviene tener en cuenta para entender mejor el contexto actual y cómo podrían impactar en cada beneficiario. Además, se confirmó oficialmente una noticia positiva que beneficia directamente a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, PNC, con mejoras en sus ingresos. Si querés conocer todos los detalles y entender cómo te afectan estos cambios, te invitamos a ver el vídeo completo que preparamos. Antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor: si todavía no estás suscrito, podés hacerlo gratis para mantenerte informado sobre todas las novedades de ANSES y el sistema previsional. Y si querés apoyar este contenido, podés dejar tu me gusta y escribir en los comentarios la palabra aumento. Ahora sí, repasamos las noticias más importantes del día. Vamos a hablar de muchísimos temas, de los temas que a ustedes les interesan, porque tiene que ver, como digo siempre, con la seguridad social. Y la seguridad social es la vida misma, todo lo que tiene que ver con el trabajo, todo lo que tiene que ver con la jubilación, todo lo que tiene que ver con la salud, que son los ejes fundamentales de la seguridad social. Una de las cuestiones, breve, ya en el comienzo del streaming, la actualización del mes de mayo de jubilaciones y pensiones nacionales y de asignaciones familiares, porque ya se oficializó todo en el boletín. Primero se había oficializado por el decreto 292 la continuidad del bono, un bono que se mantiene en 70.000 pesos, y ahora me voy a detener un poquito en esto. Y después, con posterioridad, se publicaron las resoluciones 110 y 111 que implementan el 3,38% de aumento en jubilaciones y pensiones y en asignaciones familiares. Recordemos que el 3,38% es el IPC que corresponde al mes de marzo y es lo que se aplica. Cada IPC que se va conociendo se aplica para actualizar jubilaciones, pensiones y asignaciones, tal cual lo dicta el decreto 274 del año 2024, que desde el año 2024 se viene con esta modalidad de actualización mensual. Rápido les digo, el haber mínimo queda en el mes de mayo, este mes, en 393.174 pesos más los 70.000 de bono. La pensión universal para el adulto mayor en 314.539 pesos más el bono. Y las pensiones no contributivas, donde están las pensiones por discapacidad laboral, 275.221 pesos más el bono. Estos son las tres escalas o los tres tipos de beneficios que mes a mes permanecen con el bono de 70.000 pesos. Haber máximo en el mes de mayo 2.645.689 pesos. Les cuento brevemente lo de la asignación, lo de las asignaciones familiares, porque es muy amplio el tema de asignaciones familiares, porque se paga de acuerdo a tramo de ingresos, se paga de acuerdo a la zona donde viva el jubilado que tenga hijos o nietos a cargo, o donde los asalariados o monotributistas se desempeñan. Recuerden que si esto es en zona austral, se paga un plus y son mayores todas estas asignaciones. Pero vamos a los montos, que son montos generales. La asignación familiar por hijo, 70.651 pesos en mayo y 141.286 pesos la asignación universal por hijo. Estos montos también se incrementan si la asignación familiar es por discapacidad o la asignación universal es por discapacidad. Fechas del 11 al 15 de mayo van a cobrar todos aquellos que son beneficiarios de pensiones no contributivas y de pensión universal para el adulto mayor. Entre el 11 y el 21 de mayo, todos aquellos jubilados y pensionados contributivos cuyos haberes no superen el haber mínimo vigente. Recuerden que el haber mínimo vigente acá para el cronograma de pago no se toma con bono incluido, se toma el haber, lo único que es contributivo, lo único que es remunerativo, porque el bono tiene carácter extraordinario, y todos aquellos que tengan haberes que superen el haber mínimo, que queda en mayo en 393.174 pesos, van a cobrar sus haberes entre el 22 y el 29 de mayo, todo se cobra junto, la prestación previsional actualizada más el bono. Que tengo que decirles que en un rato vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con
con respecto a cómo han ido creciendo las jubilaciones y pensiones, qué es lo que está pasando con todo el tema de la licuación, porque hay licuación. La razón fundamental de la licuación de los haberes, más que nada los que son los mínimos, es un bono de 70.000 pesos, que están 70.000 pesos hace 26 meses, pero bueno, lo vamos a estar hablando en un ratito, porque fue uno de los temas de la licuación y el crecimiento de las jubilaciones que se tocó el día 29, el miércoles 29 de abril, en el informe de gestión que tuvo que ir a realizar Manuel Adorni como jefe de gabinete al Congreso Nacional. Recordemos que fue el informe número 145, que hubo 2.100 preguntas para responder, donde hubo 2 por lo menos perfectamente identificadas que tienen que ver con el tema de jubilados y pensionados nacionales, pero bueno, fue un informe de gestión donde tuvo la particularidad que un jefe de gabinete es la primera vez en la historia de la Argentina que no solo va para exponer un informe de gestión, sino para hablar de su situación personal y la presunción de enriquecimiento ilícito. Vías de comunicación, bueno, todos los contenidos los pueden encontrar en mi Instagram, @clarasalguero.ok, me pueden encontrar en TikTok como Clara Salguero y pueden llamar todos los días, dejar mensaje de texto, porque no pueden llamar, porque no podemos atender, tampoco podemos escuchar mensajes de audio, no enviar mensajes de audio, pero texto sí, con paciencia, vamos respondiendo todo al 11 50 52 09 44. Quieren preguntar por impuesto a las ganancias y seguros, pueden. Quieren preguntar o necesitan preguntar por salud, pueden. Quieren preguntar por temas previsional, pueden. Quieren preguntar por temas laborales, pueden. Vamos a estar atentos no solamente a los mensajes que vayan llegando en vivo a través del canal de YouTube durante la emisión hasta las 9 de la noche de Lo Justo y Necesario, ahí estamos diciéndote que nos escribas en vivo, también vamos a estar atentos a la línea telefónica. Novedades de las últimas horas tiene que ver con reforma laboral, porque a través del decreto 315, si no me equivoco, sí, el decreto 315, se oficializó el régimen de incentivo a la formalización laboral y con ello también se reglamentó el fondo de asistencia laboral para pagar indemnizaciones. Para hablar de todo esto, invitamos a quien sabe, está con nosotros abogado previsionalista Sebastián Dorman. ¿Cómo estás? Lo mejor que pude. Sí, impecable la pronunciación. Bueno, quien más sabe obviamente del tema laboral sos vos, Sebastián. Explícanos más que nada qué significa, qué es el régimen de incentivo a la formalización laboral y qué deben saber las pymes y los trabajadores. Bien. Creo que el propio nombre del decreto indica un poco de que en hermano es un régimen de incentivo a la formalización laboral, como el nombre lo indica, no es un blanqueo de trabajadores, no es que ahora una pyme que tenía trabajadores en negro los va a poder registrar de un día para el otro, sino que tiene distintos requisitos y lo que se busca es abrir un periodo de ventana que va desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril para que las pequeñas y medianas empresas registren nuevos trabajadores. 4 años. Sí, en realidad 4 años es lo que va a durar la reducción de las contribuciones patronales. Bien. Este régimen de incentivo lo que hace es reducir drásticamente las cargas patronales, las contribuciones patronales en rigor que tienen que pagar las pymes y que viene siendo una de las cuestiones más criticadas por las que no se genera empleo. Tener un trabajador sin registrar y un trabajador registrado genera una diferencia enorme en lo que se le paga, porque tiene contribuciones patronales muy altas el empleador. Entonces, esta reducción lo que viene a hacer es a tratar de incentivar a contratar a través de el pago de un salario que sea menor o más acorde a lo que cobra un trabajador sin estas contribuciones. Entrar en el régimen de incentivo a la formalización laboral no es para todas las pymes ni para todos los trabajadores. Hay que reunir ciertos requisitos estando de un lado o del otro. Sí, principalmente el tema pasa con los trabajadores por 4 aspectos distintos. No se puede registrar bajo este régimen a cualquier trabajador, sino que tienen que ser trabajadores que hayan estado desempleados los últimos 6 meses previos al alta, no hayan tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre del 2025. Bien. Pueden estar inscritos en el régimen de monotributistas como monotributistas y finalmente pueden ser trabajadores cuyo último trabajo, cuya última relación de dependencia haya sido con el Estado Nacional, que hayan sido empleados. ¿Podés reiterarlo esto, por Lo favor? reiteramos. Tienen que ser, no es que una cuestión excluya a la otra, sino que son los 4 puntos que tienen que tener en cuenta las pymes para ver si pueden o no registrar este tipo de trabajadores y que entren dentro de este incentivo que se les reduzcan las contribuciones patronales. 1. Que sean monotributistas. 2. Que no tengan una relación laboral vigente al 10 de diciembre del 2025. Sí. Punto número 3. Que se encuentren con 6 meses de inactividad laboral previo al alta. Es decir, si le van a dar el alta el
por ejemplo, no sé, 1 de junio, 6 meses tienen que para tener atrás. 6 meses para atrás de inactividad, no haber estado registrados en ningún lado. Y por último, que su último trabajo haya sido en relación de dependencia con algún organismo o ente del Estado. Si se cumple alguno de estos 4 requisitos, indistintamente cualquiera de los 4, los pueden registrar y van a quedar enmarcados dentro de este régimen de incentivo a la formalización laboral. Esto es con una mirada puesta en el trabajador. Ahora, ¿qué requisitos tienen que reunir las pymes para entrar en el régimen de incentivo a la formalización laboral? Bueno, hay una cuestión que no es menor y que se presentó como un conflicto de interpretación en el decreto, porque cuando se trata de establecer a qué empresas alcanza, dice aquellas que hayan sido registrados como empleadores en ARCA del 10 de diciembre del 2025 en adelante. Entonces, he recibido consultas de algunos dueños de pyme diciendo, pero que yo que soy un empleador pyme desde antes del 10 de diciembre no puedo entrar en el régimen. No, sí se puede. Lo que pasa es que el decreto lo que hace es reglamentar que quienes se hayan inscrito como empleadores del 10 de diciembre del 25 en adelante pueden tener hasta un máximo del 80% de su planta incorporada en este régimen. Es decir, si empiezan a contratar del 1 de mayo al 30 de julio, en ese periodo pueden contratar hasta el 80% de sus trabajadores y van a quedar enmarcados en este régimen. Si no, el porcentaje es menor, creo que alcanza un 50% más o menos. Yo decía hace unos momentos que con el decreto 315 no solamente se oficializó la implementación del régimen de incentivo a la formalización laboral, sino también todo lo que tiene que ver con la reglamentación del FAL, pero lo hablamos en un momento. ¿Cómo no? Fondo de asistencia laboral para pagar indemnizaciones de alguna manera. Después Sebastián me dirá si es así. La creación del FAL es lo que de alguna manera da paso a otra cosa, porque se termina con la indemnización tradicional, la que conocíamos hasta ahora. Adrián Trócoli. Clara Salguero. Yo mencionaba recién en los primeros minutos del streaming la cuestión de la evolución de las jubilaciones, el tema del bono de 70.000 pesos que sigue desde hace 26 meses en este monto. ¿Fue algo de algún... Todo esto está como relacionado a lo que se habló en el informe de gestión o lo que Adorni o los números que Adorni llevó al Congreso el miércoles 29 de abril? Tu análisis. 2 o 3 cositas. Primero, se mencionó 164 veces la palabra jubilados o jubilaciones. No fueron 2 o 3 preguntas. Tiñó buena parte de lo que le preguntaron a Adorni durante todo lo llenaron de preguntas. Fue un discurso preparado, fue una lectura básicamente de las respuestas. Pero salieron varios elementos. Hay 2 preguntas, como decís vos, directas, y todas las demás que tiñen buena parte del discurso. Uno de los temitas. Primero, un discurso político bastante poco técnico. Me hace acordar... Muy estudiado, ¿no? Bueno, la puesta en escena de lo que se dijo fue eso, fue una puesta en escena. Acá creo que vale lo mismo haberlo escuchado que leer las respuestas que dio, que es más fácil. 1.600... 2100. 2.100 preguntas en total. Sí. Bueno, muchísimas preguntas, algunas respuestas, no todas, pero me hizo acordar algo. Digo, no quiero bajarlo solo a una cuestión política, pero hace 2 años, un poco más de 2 años, me acuerdo de un discurso del entonces presidente Fernández que decía: nuestros jubilados ganaron. Él se refería a los jubilados de la mínima. Aparentemente que le habían dado un bono, que ese bono en ese momento significaba un crecimiento. Evidentemente La Libertad Avanza considera a otros sus jubilados, porque en el informe de gestión que hicieron se refieren pura y exclusivamente a los jubilados que no cobran bono. Esto me parece fundamental. Eliminan del discurso, de todos los números, de todos los cálculos, a aquellos que cobran bonos. ¿Qué quiero decir con esto? Le preguntan cómo se mantuvo, cómo se perdió, qué pasó con el poder adquisitivo. Te lo digo tal cual. Dime. La pregunta era la 891 y lo que se le preguntaba era si efectivamente el gobierno logró, a partir de la licuación de jubilaciones y otros sectores, mantener o llegar al equilibrio fiscal. Bueno, esta es una pregunta que se repite, o la respuesta se repite 3 veces, en donde dice que no hay conflicto. No, Dice, no hay licuación. Dice. ¿querés contarlo vos? Dale. No hay licuación. Dice el gobierno 2 cosas. Primero, no hay conflicto entre el presupuesto y el gasto de jubilaciones. Esto lo repite varias veces. Acá hay una cuestión extra, que cuando se le pregunta qué va a suceder con las jubilaciones, en general las preguntas iban hacia las jubilaciones mínimas, tema que nuestros diputados todavía no entendieron. Muchachos, hay gente que no cobra la mínima, está cobrando muy mal. La pregunta que le hacían era qué pasaba con las jubilaciones mínimas, qué pasaba con el bono. Lo que dijeron es esto: el bono sigue congelado y no va a haber aumentos
por encima de lo que está pactado. Lo que está pactado es exclusivamente dar inflación. Esto significa mantener, me parece muy bueno, mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones. Lo que es muy malo es que las mantengan a un nivel tan bajo. Está bien para adelante, pero tendrían que corregir todo lo que pasó para atrás. Hubo otra pregunta, que fue la 787, donde le preguntan cuál es la variación real del haber mínimo desde el inicio de la gestión. Y habló de un 12%. 12% a favor. En realidad esto es para los jubilados que no tienen bono. Para todos los que no cobran bono, que mejoraron desde 2023 hasta ahora un poquito menos porque el último dato de inflación perjudica, pero es lo mismo, ganaron 12%. Ahora, aquellas personas que cobran el bono perdieron otro 12%, 11,9%, porque el bono se mantuvo congelado. Insisto, en 2 oportunidades se refiere al equilibrio fiscal y habla de que el bono no hay ninguna intención, ni de aumentar el bono, ni de dar aumentos por arriba de la inflación, ni sea las jubilaciones mínimas, ni al resto. Pero algo más que se lee de todas estas preguntas. Cuando el gobierno se refiere al gasto en jubilaciones, no piensa dar un centavo más, considera que aquellas personas que cobran el bono ya tuvieron un incremento, cosa que es real, frente al que no tuvo el bono, algo el bono le mejoró, en algún momento fue hasta el 50% de la jubilación. Lo que no están tomando en cuenta es la pérdida que tuvieron aquellos jubilados que no tienen bono. Simplemente los dejan afuera, se les preguntó por el veto que habían hecho de la ley de movilidad y correcciones para las jubilaciones, lo ignoraron, simplemente dijeron esto es lo que hay, cosa que ya escuchamos otras veces. Hizo una comparación que generó bastante crítica, porque dijo que el haber mínimo más bono en el mes de febrero, que eran los últimos números que se tenían, que es cierto, la suma estaba en 429.000 pesos, que era igual al 206% de la canasta básica alimentaria, que es el número que da el INDEC para un adulto, y de esta manera entonces el jubilado se ubica por arriba de la línea de indigencia, pero el jubilado además tiene que vivir, tiene que comprar medicamentos, tiene que viajar, quizás hasta tiene que alquilar. No sé si es la comparación correcta. Sí, pero está por debajo de la línea de pobreza. Claro. Sin lugar a dudas está bajo la línea de pobreza. Por eso tanta la crítica, ¿no? La lógica de Adorni o la del gobierno es simple. Alcanza para comer. Nada más. Eso dijo. Y la canasta básica alimentaria es eso. Comer mal, pero alcanza para comer. Este es el planteo del gobierno. Es la lógica de este gobierno, nada más. Es la lógica de la historia. Bueno, sí. Si recordamos, si nos vamos a Norma Pla, estamos hablando de $150. No está muy lejos de lo que se está pagando ahora. Perdón, resumen. Sí. No hay aumentos, no hay planificado un aumento del bono, no hay planificado un aumento para las mínimas y por sobre todas las cosas, el gobierno no planea hacer ninguna recuperación de lo que se perdió en los últimos años. Que fue mucho. Desde el año 2017 en adelante. Damián, hablemos del tema de la gente que llega un momento que se jubila o está tramitando la jubilación o llegó el momento porque su empleador lo intimó y quiere permanecer en la obra social que estuvo toda la vida o en la prepaga por un tema de regulación que estuvo siempre. Los plazos, porque esto es lo que la gente no entiende, que hay plazos. Exactamente, Clara. Mucha gente pierde la oportunidad de hacer reclamo y poder continuar con su obra social o su prepaga, justamente porque se le vencen los plazos. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Una persona está en relación de dependencia. Esa persona está en relación de dependencia cuando inicia el trámite jubilatorio. A partir de ahí tiene ya que mandar una carta documento para fijar su posición con la obra social o con la prepaga, diciéndole que quiere continuar bajo esa misma cobertura médica. Recomendación: el 99% de las veces va a terminar todo esto en un juicio de amparo. Hable con su abogado para que le haga la carta documento, el mismo abogado que va a hacer justamente la demanda. ¿Por qué? Porque en las cartas documento nosotros los abogados lo que hacemos es fijamos lineamientos, criterios para poder después montarnos en la demanda con esa carta documento. ¿Cuándo iniciamos la acción judicial? ¿Cuándo se inicia el famoso amparo, la medida cautelar y la medida cautelar? Cuando se tiene resuelto favorable el beneficio previsional. ¿Eso qué significa? Que la persona todavía no cobró, que tiene acordado el beneficio, tiene el número de beneficio, pero aún no percibió su haber jubilatorio. Es decir, es un trámite que va en paralelo al proceso del otorgamiento de la jubilación. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tiene la persona para poder iniciar el trámite sin perder la posibilidad, sin perder ese derecho? A ciencia cierta, legalmente no hay plazo. Se hace una interpretación jurisprudencial y una interpretación doctrinaria en donde se considera que desde que esta persona de relación de dependencia finaliza su relación de dependencia, es decir, no hace más aportes, tiene 3 meses más para poder realizar... 6. Entre 3 y 6 meses, exactamente, para poder realizar el juicio en cuestión. ¿De dónde vienen esos 3 meses?
única y simplemente de lo siguiente. La persona, supongamos que finaliza su relación de dependencia en enero, se hace una liquidación final en enero. En febrero se hace el 931 de AFIP, se hace el pago de lo que son aportes y contribuciones. En febrero está llegando la plata y distribuyéndola, y en marzo lo imputa la obra social o la prepaga. De ahí surgen los 3 meses de continuidad de cobertura médica por ley, y de ahí es donde se interpreta que la persona, desde que finaliza su relación de dependencia, tiene esos 3 meses flexibles, 6 se puede hacer para poder pedir. Ahora vamos a poner un ejemplo. La persona sabe de Sí. este tema de los 6 meses. Sí. Inicia la jubilación, automáticamente también inicia el pedido para conservar la prepaga o para conservar la obra social. ¿Tiene un 100% de seguridad que la obra social o la prepaga va a querer aceptarlo en carácter de jubilado? Déjame que te modifico la pregunta, pero principalmente por una cuestión de ética profesional, la respuesta. Como abogado no te puedo garantizar un resultado. Somos elementos de medio, no de Bueno, resultado. pero espérate, la cambio. Pero ¿Puede negarse la obra social o la la prepaga? bien, la obra social se puede negar, generalmente se niega, salvo que acepte jubilados. Específicamente hay un listado de obras sociales que aceptan jubilados que figura en la página de ANSES, en donde por lo general son jubilados de la actividad. Es decir, yo soy de industria del vidrio y la obra social de industria del vidrio acepta jubilados de la actividad del vidrio. Si soy de otra obra social, de otra actividad, no me acepta. Eso sucede mucho con la obra social de comercio. Sí. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que uno hace? Manda una carta de documento y te contestan formalmente que no, o hay un silencio. Ese silencio se toma como negativa y nosotros podemos iniciar la acción judicial. A tu pregunta inicial, porque no quiero esquivar la pregunta inicial, yo lo que te puedo decir es que existe jurisprudencia de la Corte Suprema y existe una gran jurisprudencia en casi todas las cámaras de a nivel nacional que establecen que la persona puede llevar los aportes y continúa con la Lo saben médica. ustedes como profesionales de la salud y también lo sabe el sistema de salud. Así que podríamos decir que cuando vos en tiempo y forma expresás tu deseo de continuidad, hay continuidad. Podemos decir exactamente de esa manera. Yo quiero un poco... llevarte a que me diga que va a haber Las continuidad. buenas A ver. noticias están de este lado. Esta es la buena noticia. Hoy están Sí, mezclados. querida. Sí, querida, ¿no? Sí, querida la respuesta adecuada para todo esto. Sí, clarita. Hoy el de las malas noticias, ¿quién es? Porque nos vamos rotando en realidad. Pero yo simplemente repetí lo que dijo Dorni, no hay ninguna mala noticia. Pero nada, que el bono se va a mantener congelado, que la jubilación... Pregúntale al jefe de gabinete, no te la agarre conmigo. hay un gran problema en este momento. No solamente el bono congelado que licúa el IPC mensual de los saberes mínimos, sino como dijo Trócoli, y esto lo venimos diciendo hasta el cansancio, no va a haber forma de que recuperen todo lo perdido con la ley de movilidad de Macri, de Mauricio Macri, con la ley de movilidad de Alberto Fernández. De Fernández Fernández. Pero yo te digo Cristina cómo era termina. parte del gobierno también. Decí O sea vos cómo termina la bola mágica. Termina en juicio. termina en juicio, esto va a salir de la corte en algún momento a favor de los jubilados. No sabemos si le van a dar 10, 2, 15, pero algo tiene que salir a favor de los jubilados. Ahora, a la hora que la Corte, Perdón, pero esto es parte del mecanismo. es el mecanismo perverso, Es el mecanismo en el cual el que no llora no mama, no, sin tango de por medio. No hay manera que se le pague a todo el mundo. Entonces, el mecanismo incluye nosotros, los abogados, que vamos a tribunales a reclamar en nombre del caso particular. Vamos de a uno por uno. Entonces, así se puede pagar, se paga cuentagotas, se paga tarde, se le paga a algunos, a los que hacen juicio y a los que no. El tema es que si la Corte emitiera un fallo próximamente con respecto a la mala actualización que se ocasionaron por las leyes de movilidad, ¿cuánta gente de golpe podría tener una respuesta? Que No, esté en proceso de trámite, de en golpe proceso de juicio. Son los que tienen juicio en trámite, son 60, 80 mil personas, no muchos más. Pero para aclarar, te sumo una cosa. Vos creo que diste la palabra exacta. El tema es de golpe. Lo que dice Adrián y lo suscribo. De golpe, claro, de golpe. Pero lo que se busca justamente es eso. Si yo de golpe sumo, más o menos que son 1 millón de personas que estarían en 1,5 millones. condiciones, 1,5 millones de personas para poder reclamar, sumale a los juzgados que tenemos actualmente activos, 1,5 millones de causas, lo colapsás. Con lo cual, ¿qué haces? Dilatás la respuesta a futuro. Ahora que estamos hablando de demandas, de juicios, le pregunto a Daniela y también te pregunto a vos, Sebastián. Los juicios previsionales son la mayor parte de lo que hay, por lo menos en la Corte, bueno, es lo mayoritario en seguridad social, pero ¿se sabe más o menos cuántos juicios laborales hay y qué pasa en el mundo del seguro con este tema de juicios? ¿Hay muchos? Qué pregunta, porque hay muchos a mayo de 2026, no te sabría decir. El año pasado, en la Justicia No, el Nacional del año Trabajo, se iniciaron alrededor de 70.000 causas, de las cuales al menos la mitad eran por accidentes o enfermedades de trabajo.
eran recursos que venían por cuestionamientos a los dictámenes de la comisión médica. 70.000 expedientes en Cava. En Cava, claro, ¿Y no, tenés no cuántos contemplan la juzgados provincia de Buenos Aires. Son 80 juzgados de primera instancia, Me imagino. que la mitad o más, ahora creo que incluso algunos más están subrogados, y después tenés 10 salas. Ok, nosotros tenemos 10 juzgados, tenemos más o menos 120.000 expedientes por año. No sé de qué te quejas, me parece, me parece el paraíso. Yo me quejo, Qué yo me poco. Pero me parece el paraíso. Dame Sí, 10 pero dame pará. 10 veces más, Pero pará, 8 veces más Pero pará, jugados. le doy la derecha, escuchame, Sí. pensá que nosotros no tenemos apertura a prueba, no tenemos No, pero no testigos, importa, yo tenemos- entiendo. No, pero, yo- pero Es son bastante. 8 veces más juzgados. 8. Sí, pero Yo les voy a decir una cosa, yo siempre pongo como la vara a la que no quiero que llegue el fuero laboral A el la- tiempo de demora que tiene Ah. Seguridad Social. Y no como una crítica hacia quienes se dedican a cerrarme el lecho, ni mucho menos, sino porque No, de claro, verdad lo son criticamos juegos que nosotros, tenemos son jugados que tela están, para son cortar. jugados que están mucho más colapsados. Y la realidad es que el fuero laboral, desde el 2020, que se digitalizó gran parte de la justicia, le dio mucha más celeridad a los procesos. No mejor nivel, ¿no? De eso lo dejamos aparte. No. Pero celeridad, hay juzgados que estaban arruinados y que con la digitalización van ¿Cuánto mucho más demora un rápido. juicio laboral en promedio? Te maté. No, te digo, los juzgados que van muy rápido los sacan la sentencia de primera instancia Ujú. en menos de 1 año y medio. Y si te toca una sala más o menos con tiempos coherentes en menos de 3 años, te diría 2 años y medio, casi 3, Sigue siendo el tenés- oasis si lo tenés una comparás con lo sentencia. tuyo. Un juzgado lento con una sala lenta, pueden durar 7, 8, 9, 10 años, como bueno. cualquier lado. Pero en ese medio te diría que es un promedio de 5 años. Más o menos. estamos un mejor promedio. nosotros en conocimiento. Ustedes, tema salud, los tiempos Tiempos de salud también. sí. también. Vos pensás que una medida cautelar te está saliendo en capital en 1 mes y medio y el amparo en un año y medio te tenés una sentencia definitiva. Daniela, ¿estás escuchando? No, yo te. Mucha gente les va a ustedes con este tema de que contrató seguros claves en la vida cotidiana y no los cumplen. No. Con respecto a los seguros, No. no. Porque la realidad es que los beneficios que tienen los seguros, a ver, si estamos hablando de un seguro de fallecimiento, un seguro de vida, literalmente viene la familia y la verdad es que en 15 días la familia o los beneficiarios tienen la plata acreditadas en sus cuentas. Lógicamente que tienen procesos, ¿no? Porque hay que presentar ciertos requisitos, certificados sí. médicos, en muchos casos se necesita el resumen de una historia clínica, o sea, hay que cumplir con todos los protocolos, pero en 15 o 20 días la familia está cobrando. Sí tenemos reclamos en lo que es ART. Aunque hablaba Eh, recién Sebastián. Sí, ahí, como dice Sebastián, es donde mayor reclamos hay y donde muchas veces conllevan a un juicio. Pero en lo que es vida personalmente, lo que es vida, la parte de retiro, no hay juicios en eso. Estuvimos hablando durante estas últimas semanas de impuestos a Perdón, la si no hay sí. juicios, es porque las compañías pagan, así Claro. sin vuelta. Sí, El tema de... perdón, Clara, Sí. una cosa. Siempre por eso recomendamos averiguar qué compañía yo voy a destinar para estar protegida yo. Porque eso es importante. Y bueno, sí. Asegurarse qué compañía hay. Eso se busca y es muy importante, como si nosotros siempre decimos, cada vez que contratás o cada vez que firmas algo, tener mucho cuidado con la letra chica y saber lo que firmás. Hablamos durante varias semanas del impuesto a las ganancias y del sistema previsional, y la verdad que esto lo hablábamos con Daniela temprano, el sistema previsional no está en la Argentina solo representado por ANSES. Además de ANSES, que representa el sistema previsional a nivel nacional, hay 13 provincias que tienen sistemas previsionales propios. ¿Qué pasa con esos sistemas previsionales provinciales que tiene jubilados y pensionados y la cuestión y el alcance del impuesto a las ganancias? Bueno, hay cerca de 200 sistemas previsionales entre cajas provinciales. Es un mundo que es terrible, hay mucha variedad y es como vos decís, siempre uno que habla de jubilados piensa nada más que en ANSES. Y jubilados de provincia, lo que tenga que ver con provincia, hay entre 150 y 300.000. Es un número enorme y más o menos el 60% de esos jubilados están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces eso nos da a veces un parámetro de información donde vos tenés que entrar a trabajar también con otras cosas, porque tenés gente muy joven, porque por ahí no se jubilan, quizás como con ANSES, se jubilan con una jubilación anticipada y esa gente sigue trabajando. Entonces por un lado está jubilada, paga impuesto a las ganancias y por otro lado tiene un trabajo en relación de dependencia. Sí, que es la parte que le cuesta tanto entender al jubilado, porque el jubilado, la jubilada, cuando adquiere esa condición, la mayoría cree que ya queda exento No paga. de pagar ganancias solamente por ser jubilado, pero no, porque si recibe un ingreso por una renta, un ingreso por plata en el banco, un ingreso por bonos, un ingreso por
trabajaron en relación de dependencia, todo eso cuenta para ganancias. Sí, y hay muchas veces que ese trabajo en relación de dependencia paga ganancias y su jubilación no es su agente de retención, lógicamente, pues su agente de retención va a ser la empresa para la que está brindando servicios, pero está alcanzado por ganancias. ¿Y sabes quiénes se confunden más? El personal de las fuerzas de seguridad. Ellos tienen un retiro, no están jubilados. Y ellos entienden que ese retiro es su jubilación. Claro. Pero ese retiro se toma como un haber, literalmente, como cualquiera que está en relación de dependencia, porque no es una jubilación. Esos retiros, dependiendo del cargo con el que se retiraron, también están alcanzados por ganancias. Bueno, en un ratito vamos a estar con Daniela hablando de cómo reconocer, porque empezaron las devoluciones, empezaron los reintegros. Mayo es un mes muy particular, así que Daniela les va a explicar, no yo porque no entiendo nada de impuesto a las ganancias, de cómo encuentran esas devoluciones. Pero hablando de impuesto a las ganancias, que es una forma también que tiene el Estado para recaudar y que no nos da mucho. No nos da, a los autónomos los impuestos no nos dan paz. Quiero comentar alguna noticia que es importante, que es una buena noticia, y tiene que ver con ARBA, con el ente recaudador de la provincia de Buenos Aires, porque ARBA lanzó un plan para que los jubilados y pensionados que tengan deudas de impuesto inmobiliario puedan quedar exentos de pagar esa deuda. ¿Qué es lo que pasó? ARBA vio o notó a través de cruce de datos que hay 17.000 jubilados y pensionados que tienen deudas por el impuesto inmobiliario de alrededor de 798 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cruzar datos con el IPS y con ANSES, que son los dos organismos previsionales más importantes de la Argentina por la cantidad de gente que atienden y que tienen en afiliación, y a partir de ahí va a tratar de llevar adelante este programa. Atención con esto, porque lo que se va a buscar es a jubilados y pensionados bonaerenses, es decir, jubilados y pensionados por el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, pero además a jubilados y pensionados por nación, es decir, por ANSES, pero que residan en la provincia de Buenos Aires. Requisitos: 4 fundamentales. Si nos estás viendo, si nos estás escuchando y vos crees que podés entrar en esa exención, tu jubilación o tu pensión no puede exceder los 2 saberes mínimos. No podés estar inscripto en ingresos brutos. No podés tener más de una propiedad a tu nombre, y además la evaluación fiscal al 2024 de la propiedad no puede exceder los 6 millones de pesos. Aquí todo lo bueno. Lo que no me pareció tan bueno es el trámite, porque decía el titular de ARBA, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, que la idea es simplificarle a los jubilados todo. Bueno, hay que simplificar el trámite, porque cuando me informo acerca de cómo iba a ser el trámite, el trámite tiene una parte virtual donde el jubilado tiene que entrar a la página de ARBA, por supuesto, tiene que poner datos, después tiene que hacerse de un formulario, que es un formulario que le permite la vía de exención, imprimirlo, ahí en el sistema virtual le van a dar un turno y después tiene que ir con ese formulario y el resto de la documentación, que ya lo dejó asentado. Empezá de vuelta porque tiene que ir a un centro ¿Cuánto de estuviste para aprender servicio esto? local. ¿Cuánto estuviste para aprender este? No, lo que pasa es que yo esto iba Se necesita leyendo. un contador para hacer No, esto. iba leyendo y yo decía, bueno, bárbaro, ¿cómo va a ser el trámite? Dijo que era simple, ¿no? Era simple. Nada, siempre una pavada. Pero simple, mira, simplificar los trámites, dijo el titular de ARBA, simplificarle los trámites a los jubilados. Bueno, entonces, lo que hay que hacer es, excelente la medida, excelente que vean la forma de acompañar al jubilado. El jubilado por naturaleza es cumplidor. Cuando el jubilado no paga es porque realmente no puede. Desde ahí la medida me parece excepcional. Lo que sí hay que acortar un poco el trámite, o la virtualidad o la presencialidad, pero todo no, porque no se termina más y en el medio el jubilado se pierde, que ya de por sí estas cosas lo ponen nerviosos, así que bueno, facilitemos de verdad. ¿Puedo agregar una cosa, Sí, Clara? lo que quieran todos. Pero no de ARBA, de AGIP. Dale. ¿Sí? Me llegaron algunos casos de algunos clientes del estudio que estaban inscriptos en convenio multilateral o en ingresos brutos, se jubilaron y nunca se dieron cuenta o se acordaron de darse de baja. Y están haciendo ejecuciones fiscales muy fuertes y con tasas de intereses extremadamente altas.
con lo cual les recomendamos a todos, por favor, que si se han jubilado, si no ejercen más, ni trabajan más, ni tienen ninguna actividad más, dense de baja de ingresos brutos. Esto que acaba de decir ¿Existe la baja Daniel, retroactiva en ingresos brutos? No. Le pasa a los monotributistas. Claro. ¿Se acuerdan que nosotros Claro. hablamos la otra vez de eso? Si tengo es más, ¿te querés que te querés reírte un poco? No, No, bueno, te cuento. no me voy a reír. No, te vas a ver, te va a causar gracia. Ay, la alegría de la fiesta. ¿Querés que me pase para Reíste un poco. te Pásate está para diciendo. allá. Me paso para allá. Es que tengo serias dudas de que me ría. A ver. Tengo un cliente que no está trabajando más desde el 2018, Sí. porque tiene una RTI, está con un Alzheimer galopante, más o menos está muy complicado, y buen hombre, y está internado en un geriátrico. Le están reclamando ingresos brutos desde el 2018 hasta el 2025, porque no se dio de baja. El remate, No hay remate, tiene que pagar, y lo que tiene que pagar más o menos son alrededor de 20 millones de pesos. claramente no los va a pagar. No, claramente no. no los va a pagar. De alguna manera. Y están buscando la forma con el contador a ver cómo lo solucionan. Pero bueno, justamente me llegaron varios casos parecidos, con lo cual, y es lo que dice acá la colega, Sean prolijos. sean prolijos siempre. No, pero si un Podemos. jubilado tiene que avisar que es jubilado en ARCA, ¿qué podemos esperar del resto? Y se Como le si no tuvieran pagan. sistemas cruzados, además. Claro. Pensés y Arca tienen un cruce de información permanente. Creo que usan hasta el mismo sistema. Igualmente acá tengamos en cuenta una cosa, es decir, el jubilado puede seguir teniendo actividad, es decir, uno puede ser jubilado, puede ser monotributista y seguir facturando, con lo cual debería poder seguir pagando ingresos brutos si es que está realmente trabajando. El problema es que mucha gente, como vuelvo a repetir, me pasó con dos o tres clientes que están en un geriátrico. Es que lo lógico sería que sea la inversa, que tenga que avisarse y continúe una actividad. Si ellos ya tienen el dato de que está Sí. jubilado, lo lógico sería que tenga que avisar, continúe una actividad, sigo aportando. Ahora, lo lógico no sería que cuando uno se da, suponiendo el monotributo, una persona se da de baja el monotributo, tiene que hacer la baja en ingresos brutos. Ahora con el cambio que hizo, por lo menos en algunos municipios sabemos que no está alcanzado. Ciudad de Buenos Aires ahora lo sacó, el tema de ingresos brutos para determinadas categorías. Pero digo, te das de baja el monotributo. Por lo tanto, vos ya no estás trabajando, o al menos no estás atada a ese impuesto. ¿Por qué no dan de baja directamente y automáticamente la parte de ingresos brutos? Porque son dos cajas distintas. Si te olvidaste, puedo seguir recaudando. Pero cuando te das de alta, A mí me pero, mata que hace nada. En la Corte Suprema le tuvo que decir a ANSES que no podía transferir datos de manera libre. Ah, claro. sí. Fue una jubilada a decirle, miren, con mis datos, quiero saber qué datos tienen. Y resulta que tenían como muchos datos. Y la Corte le dijo que no podían hacer lo que quisieran con esos datos. Los datos que uno le da al ANSES cuando uno se jubila son datos personalísimos que puede tener el organismo para jubilarlo, pero no debiera pasárselo a todo el mundo para otras cosas. Bueno, la Corte limitó esta posibilidad, pero no lo utilizan para lo que tienen que utilizar. Es lamentable. Yo pregunto algo. Vos te das de alta en el monotributo. Te das de alta como monotributista, no entras a HIP y te das de alta para pagar ingresos brutos. Es automático. Entonces, ¿por qué la baja no es automática? Sebastián, hablemos del, No hagamos las cosas fáciles. del Fondo No, está de bien. Asistencia Laboral, esto que yo decía hace unos momentos. Estaban las pymes como medio ansiosas y confundidas, el Fondo de Asistencia Laboral no se implementaba. Bueno, finalmente ya está reglamentado. La implementación es en junio. Sí, pero no está reglamentado todavía. Hay referencias en el decreto que salió ayer a las 4 de la mañana, que lo que hacen es de algún modo reafirmar el carácter obligatorio y dejar expresamente asentado que ningún régimen que reduzca las contribuciones patronales va a afectar la obligatoriedad del pago del porcentaje que se va a Está destinar bien, al pero FAL. estamos a mayo. ¿Cómo sigue esto? Si me decís, se nombra, hay lineamientos, Porque, pero ¿qué no. es lo que pasa? En la ley de modernización laboral están casi todas las cuestiones que van a servir para la reglamentación posterior. Yo no creo que sea una reglamentación muy extensa, porque está definido cuál es el porcentaje que puede pagar una pyme, una mediana empresa o una gran empresa, a cuánto se puede estirar ese porcentaje, respecto de qué se reduce luego en cuestión de contribuciones patronales. Y lo que falta es decir, bueno, a partir de hoy entra en vigencia. Yo creo que la reglamentación va a salir con esta modalidad de entra en vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial, y a partir de ese día el FAL va a empezar a ser efectivo. Todavía no está creado, ni siquiera los fondos que lo van a gestionar. Solo se determinó quiénes van a tener la habilitación para hacerlo, pero no están creados. Vos es que hay una pregunta. Perdón, que- yo me quedé con el dato de color. ¿En serio? ¿Será a las 4 de la mañana? Sí. 4 y pico de la mañana. Yo, de hecho, Bueno, tenemos un gobierno que trabaja todo el día. Está bueno. Eso no puedo hay que explicar. verle el lado positivo a las cosas. si no es Twitter, es el boletín oficial. Así que El tema es, la gente hay una parte que no entiende. Lo que tiene que ver con el Fondo de Asistencia Laboral que se va a utilizar para las desvinculaciones.
Este sistema, que no es el sistema de indemnizaciones tradicional, ¿es para los nuevos empleos, para los nuevos trabajos? No, va a ser aplicable a cualquier relación laboral, lo que sí va a ser una decisión discrecional del empleador a quién quiere pagarle con los fondos que surjan del FAL. ¿Por qué? Ese fondo se va a ir integrando con un porcentaje respecto del total de trabajadores, no es que es un fondo sobre trabajador A, trabajador B y trabajador C individualmente, y luego el empleador podrá disponer de ese fondo y decir, bueno, de repente despide, para llevar un ejemplo concreto, despide 3 trabajadores. Si el fondo le da para cubrir las indemnizaciones de los 3, puede utilizar toda la plata del fondo. Si no le da para cubrir las indemnizaciones de todos esos trabajadores, podrá elegir a quién le paga con la plata que tiene en el fondo, y para las otras indemnizaciones tendrá que utilizar el sistema tradicional. No es que este sistema viene a eliminar por completo la indemnización por despido, sino que viene a tratar de ser una suerte de acompañamiento o de ayuda, y aquel que sea más prolijo y tenga a los trabajadores registrados y sin deficiencias y no tenga, digamos, un problema porque tenga que hacer desvinculaciones masivas, lo más probable es que pueda solventar los despidos con este Claro, fondo. porque en realidad ese fondo de asistencia laboral no es que la paga el empleado, es parte de cargas patronales que no van a la Claro, lo que se hizo fue... No es tuyo ese fondo. La misma ley dice, se reducen las cargas patronales en un 1,5%. Sí. Solamente en la medida en la que ese 1,5% sea abonado en concepto de dinero destinado al FAL. Entonces, te quitan la contribución patronal, pero te la vuelven a cargar con el FAL. Para el empleado, para el empleador va a seguir teniendo el mismo costo, si lo querés llevar al marco de las contribuciones. No se le reducen por el FAL. Lo que pasa es que esa plata que antes iba destinado, por ejemplo, al sistema de seguridad social, Sí. ahora va destinada a un fondo que después el empleador va a poder utilizar. Antes no tocaba ese dinero, era bueno, esta plata yo la pago en concepto de contribuciones patronales y no la veo nunca más. Ahora, ese mismo porcentaje que se le reduce, la va a poder utilizar para pagar indemnizaciones que además van a estar en un sistema de capitalización. Bien, perfecto. Bueno, se va entendiendo de a poco, pero nos queda un título. El Fondo de Asistencia Laboral no está reglamentado. No, todavía no. Se menciona Se nada más. se en el menciona y lo que 315. se hace es ratificar algo que también estaba en duda, que era si era obligatorio u opcional. Y no termina de Se ser dijo del en un todo momento claro. que iba a ser Hubo un opcional. proyecto que lo mencionaba como algo opcional. Es obligatorio. El FAL va a ser obligatorio y lo que sí va a pasar es que después habrá que ver si efectivamente sirve y qué efectos genera, que es algo que no nos ¿Te puedo podemos hacer adelantar. te puedo hacer una consulta? ¿La reglamentación en cuestión no tendría que estar participando la Comisión Nacional de Valores? Claro, porque va a ser quien va a controlar el Sí, fondo. sí, cuando se reglamente el FAL, pero ahora lo que se hizo fue reglamentar el RIFL, Claro. el régimen de Por eso incentivo lo a la aclaró. formación laboral. ¿Qué pasa? Dentro del RIFL se hacen aclaraciones respecto del FAL y se exactamente. empieza un camino de una muy escueta reglamentación que después yo creo que saldrá de acá no más de un mes, porque si no va a quedar en el aire como una cuestión abstracta en la ley que después no fue operativa. Y sí. una pregunta. Este sistema FAL, el dinero que cada empleador tenga administrado, ¿lo va a disponer libremente o se va a usar o va a tener alguna regulación de cómo poder usar esa plata? Porque puede pasar que, no sé, un empresario tenga que pagar X deuda y ¿cómo me aseguro yo de que esa plata No, sea para entiendo, eso? entiendo a dónde apuntás. Yo creo que con la reglamentación va a haber algún sistema por el que el empleador tenga que denunciar para qué se va a utilizar y va a tener que haber algún documento en el que figure que esa plata se le pagó al trabajador. Después, si en este país existen situaciones de fraude en la que un empleador dice, vos renunciás, a vos te despido, te pago, quedate un pucho, a mí devolveme la otra parte y después te vuelvo a contratar. No, a ver, Qué buena idea la Acá en tuya, Argentina no creo que Rápido, eso no va a pasar en hacemos un Argentina. rulo, ¿qué? no, es que por eso digo, yo no creo que... No, acá es imposible. Me parece que no es lo que va a suceder en el común de los casos, pero sí, sí. Pero escúchame, dar supuesto de fraude como Pero cualquier escuchame, cosa. preocupame, lo dejás 6 meses sin trabajar en negro, después lo podés meter gratis, nuevamente con 80% de descuento con lo que me Bueno, estás diciendo. no, porque el régimen de incentivo a la formalización laboral Tenés tiene un una montón de... capacidad importante para armar esto. Creo que los dos estamos en una línea Suerte que bastante estamos de un lado y oscura. otro del otro. Viene áspero el tema. A ver, te tomaste vacaciones, supuestamente viniste de Pero me estás felicitando. Otro día. Ah, Claro. listo. ¿Cómo No, estamos pero felicitando? igual, te viene ahí, ¿eh? ¿No? No, ¿Te viene agrediendo? ¿Estás tranquilo? Nunca jamás. No, mira. Nunca jamás de vuelta. Nunca jamás de vuelta. Bueno, acá estamos recibiendo mensajes. Susana Novoa, buenas tardes, Clara. Saludos a todo el equipo. Martín Ugalde, acá sincronizando. Beso grande para todos. Bien. La rema. La rema. Cuando vos no estás, la rema. Martín. Martín Lidia, mandó su reemplazo, Martín. Claro. ¿es así? Yo soy el reemplazo de Martín. Lidia Rojo, te cuida muy bien el lugar. Lidia Rojo, Clarita, te hago una pregunta. ¿Por qué me descuentan CES 100.000 pesos? Estoy pagando la moratoria, ya me jubilé. Claro, le parece mucho lo que le están descontando. Hay gente que no sabe que se actualiza eso, la cuota mensual. Es siempre el mismo porcentaje. En este caso,
parece alto, pero no mucho. Es menos del 25% del haber jubilatorio. Si no hubo aportes, parece razonable. Bueno, Lidia Rojo también nos dice que le encanta el programa. Bueno, le hacemos compañía a la gente, está bien. Carlos dice, buenas tardes, una consulta al doctor Trócoli. Si se declara en la Corte inconstitucional la movilidad de Alberto Fernández, ¿se genera efecto cascada y actualiza las futuras jubilaciones vigentes? No es efecto colectivo. No. Esto Sienta es precedente. solo para aquellas personas que hagan juicio. Esto no va a modificar. De hecho, lo que hablábamos hoy, si llega a salir una sentencia, por lo que sea, esto la Corte ya lo aclaró hace relativamente poco. No existen las causas colectivas cuando hay contenido patrimonial. Simplemente es caso por caso. Lo que sí tiene un efecto importantísimo es que ya sabes cómo termina el juicio una vez que tenés una sentencia de la Corte que determina el rumbo a seguir para todos los otros juzgados. Tenemos que hablar de un tema que se ha vuelto bastante reiterativo en los últimos tiempos por todo lo que está pasando con obras sociales importantes como IOMA, como PAMI, que no están con los recursos suficientes o los recursos genuinos para pagar en tiempo y forma a sus prestadores. Y bueno, los prestadores no dan servicios o piden coseguros, la gente no lo puede pagar, bueno, y es una cadena interminable de situaciones. Que dicho sea de paso, no me quiero olvidar, el Ministerio de Economía en el mes de abril se había comprometido en girar los 500.000 millones de pesos que el PAMI le debía a los prestadores. Le giró 150.000 millones de pesos y dijo que los otros 350.000 restantes lo iba a girar antes de que empezara mayo. Hasta donde corroboré, la plata del Ministerio de Economía no llegó. Sigue girando. Sigue girando. Sí, sigue girando. A mí lo que me preocupa es que volvamos a tener problemas, suspensión de prestaciones, que a la gente se le pida coseguro, pero hablemosle a los afiliados de todo el sistema de obras sociales. ¿Los coseguros se deben cobrar? ¿Hay algún límite en esa situación? El título sería, Clara, siempre pierde el beneficiario a esta película. A ver, hasta el 24 de julio del 2024, los coseguros estaban regulados y organizados por la Superintendencia de Servicios de Salud. Y es lo que pasó acá, bueno, nada, simplemente se consideraron importante hacer una liberación de todo lo que es el sistema sanitario, con lo cual dentro de esa liberación estaban buscando que las obras sociales compitan entre sí, prepagas entre sí, ofreciendo mejoras en los planes y bajando los coseguros y pudiendo dar beneficios a la gente. No conozco ninguna obra social que haya bajado los coseguros, sino que se aumentaron a los efectos de poder cubrir los costos de las atenciones médicas. Te voy a hacer directa la pregunta. Directa. Espero no meterte en un callejón sin salida. Saldremos. ¿Las obras sociales tienen la libertad, llegado el momento, si lo deciden o lo acuerdan con gremios, yo no sé cómo es la interna, de cobrar coseguro, que un día no estés pagando y al otro día te digan tenés que pagar porque si no te atiendo? Sí. ¿La desregulación permite eso? Lo que permitió la desregulación del tema de copagos es que siempre y cuando se cubran algunos temas, algunas patologías determinadas y prestaciones determinadas que están exentas de coseguro, que ahora lo vemos si querés, sí. El resto pueden cobrar el copago que consideren oportuno. Obviamente, siempre se va manteniendo un valor uniforme de copagos en todas las obras sociales. ¿Pero por qué, por ejemplo, en PAMI y en IOMA no se puede? En PAMI y IOMA no es que no se pueda, no es que esté prohibido, es que ellos deciden no cobrar por una cuestión política, pero política no política de la política en sí, sino una cuestión política de institución en donde entienden que tenemos personas con bajos recursos, con una jubilación mínima, con un sistema complejo económico en el cual lo que hacen es tratar de colaborar y ayudar socialmente a la persona para poder acceder a la prestación médica. Con lo cual, por ese motivo, si PAMI quiere cobrar un copago, IOMA quiere cobrar algún copago, hay que denunciarlos a las agencias correspondientes. Bueno, ahora vamos a estar hablando con Daniela de cómo es el aviso, cómo le aviso a ARCA si soy jubilado. Vayan pensando esto porque tengo preguntas para los dos. Sebastián, el tema de trabajadores del Estado, trabajadores públicos, en cuánto puede afectarles la ley de modernización laboral. Y a vos, Adrián, están escribiendo a la línea telefónica y están preguntando en qué quedó el tema del reconocimiento para los jubilados que aportaron 30 años. ¿Te acordás que lo habíamos hablado? No, esperá, hace suspenso. Te cuento dentro de 2 minutos. Ahí está. Daniela, ¿cómo se le avisa al ARCA si soy jubilado? Bueno, volviendo un poquito al tema, hay que avisarle a ARCA. Hay que avisarle. Este es el hay que avisar. Es una cosa bastante ridícula, la verdad que yo no estoy de acuerdo con esto. Para mí tendrían que hacer algo más fácil.
Pero trajimos estas placas para que el jubilado que se ve con el descuento de impuesto a las ganancias sepa qué tiene que hacer. Tienen que ingresar a la página de ARCA, claramente con su CUIL y su clave fiscal, que es distinta a la clave de seguridad social que se hace en ANSES. Son dos lugares diferentes, son dos claves distintas. Esto es la clave fiscal. Con la clave fiscal tienen que ir al espacio donde dice CIRADIC trabajador. Ustedes van a decir, pero si soy jubilado, no soy trabajador. Bueno, tienen que ingresar ahí. Y vamos a ver, como dice ahí, esa parte donde dice otras deducciones. En ese lugar, en ese ítem, es donde el jubilado tiene que ingresar y marcar que es jubilado. Ahora, en la próxima... Hay otra placa más, vamos a la otra, próxima a ver. placa está más detallada, ahí se ve. Ingresan ahí y dicen, y ustedes ven eso, bueno, fíjense que dice no, esa parte que está marcada donde dice no, es porque pregunta ARCA si el trabajador tiene otro ingreso. ¿Qué pasa si el jubilado es monotributista? Y tenemos que poner que no, porque si tenemos que poner que sí, le ponemos que Muy sí. complicado, y aparte todo esto se puede hacer, como decía Sebastián y Adriana hace un momento, todo cruzando datos. Pero sí, es Hoy ridículo. curso práctico, fácil, sencillo, para que todos en su casa sepan cómo no hacer nada. Te vino tremendo. Yo No, lo miro, mira, lo Pero yo le quiero enseñar a la gente y no me dejas. No, yo te dejo. Arrancamos de cero porque yo me perdí. ya me perdí. Bueno, Me pasó lo mismo. yo sé con que el- ¿Puedo agregar una Me pregunta a lo perdí. que estás diciendo? Ahí también se declara el tema de si estoy cobrando zona austral. lo que era zona patagónica. Zona patagónica, claro. No se declara más. Ah, no. Perdón, todo esto es para poner para esto es para poner un tilde que diga estoy jubilado, ¿no? Ah, ok. Sí, Arranca de nuevo. era zona patagónica. Zona patagónica. Con este dedo te lo digo. Sí, no me cuentes lo que ya me da impresión, mira. Esto pasó algo con la uña, mira. Mira, no quiero ni pensarlo. Ay, me duele. Ay, no. Es por cocinar, nada más, no pasa nada. Ay, me duele más. Los quehaceres domésticos, es tarea insalubre, ¿viste? Y después nos dicen, bueno, entonces hay que hacer todo este proceso. Bueno, miren, más fácil, nos mandan un mensaje y Ahí nos está. ayudan. Sebastián, a ver, vamos a contarle a los empleados públicos. Yo lo sé, pero vos sos la persona autorizada para explicarles que la ley de modernización laboral no los alcanza. No, en principio no. Quizás hay alguna cuestión que se me esté escapando, pero la realidad es que los empleados públicos tienen una ley particular, que es la ley del empleo público. La Es un régimen 25.164. Sí. y no está atado a la ley de contrato de trabajo, que es aquella que fue sustancialmente modificada por la ley de modernización laboral. Así que, en principio, les diría que, más allá de las cuestiones que tienen que ver con la estabilidad en el empleo y la política y su trabajo en sí cotidiano, no hay ninguna modificación de la que tengan que estar al tanto y pendientes. Si no me falla la memoria, la ley laboral para el empleo público se modificó con la ley bases, ¿no? Hubo modificaciones, ahí no lo tampoco. recuerdo bien. No, tampoco. ¿no? Yo no tengo recuerdo de que haya habido modificaciones sustanciales. Sí digo, se me puede escapar algún aspecto menor, pero no hubo modificaciones que sean relevantes respecto a la ley de empleo público. No me la quiero jugar a decir, no se tocó ningún artículo, pero dentro del repaso que estoy haciendo de los capítulos, tanto de la ley bases como de la ley de modernización laboral, no recuerdo un capítulo que modifique cuestiones de la ley de empleo público. Me sonrío porque no hablamos de una de las cuestiones más importantes, que la ley de modernización laboral está judicializada y fue una novela al Una novela estilo turca. Culebrón. No fue. Esto, Esto, no. sí, porque me están acá enviando un mensaje, porque ahora entró todo el tema de lo contencioso administrativo federal, que van a estar Efectivamente. competentes para esto, pero como cuando se quiere, las cuestiones se van resolviendo de forma vertiginosa, tengo el dato que ya el tema está en la Corte. Y sé hasta el juez que lo tiene. ¿Ya está en la Horacio Corte? Rosati ya tiene el tema en la Corte. La velocidad a la que fue La esto velocidad. Estaría bueno esa velocidad para ¿no? es otras cuestiones. Creo que lo interesante del tema, voy a tratar de bajar los términos más sencillos posibles porque entrar en el tecnicismo de quién es competente y en función de qué norma puede aburrir un poco. Lo que viene pasando con esto es que se inició una medida cautelar junto con una acción declarativa de inconstitucionalidad en la justicia laboral por parte de la CGT para pedir que declaren inconstitucional casi todos los artículos de la ley de Bueno, ¿qué modernización laboral. pasó? Ojeda, Que Enrique sucedió, Ojeda. lo cual es, a ver, es un tema muy complejo, pero sí es extraño que se declare la inconstitucionalidad en abstracto. Por lo general, nuestro sistema permite que un juez de primera instancia declare la inconstitucionalidad de una norma en un caso en concreto, por una afectación en un caso en concreto. En abstracto de muchas normas es un tema más difícil.
Pero ¿qué es lo que se discutía acá? No tanto si inconstitucional o inconstitucional, sino que se están peleando dos fueros por ver quién es competente para entender en la causa. El juez de primera instancia en lo laboral, que es el doctor Ojeda, entendió que era competente, asumió la competencia, pese a lo que había dicho Sí, igual capaz no lo diga vos, pero lo digo yo. El juez Enrique Ojeda, bastante desprolijo, bastante incongruente, porque declaró inconstitucional 83 artículos, después se arrepintió, dijo que el 55 que tenía que ver con las indemnizaciones se dio cuenta que algunas provincias lo beneficiaba más que otros. Después se la Eso no agarró quedó también bueno. Yo con creo que fue Sebastián sincero. Bueno, eso es un capítulo aparte que es político. Fue sincero Con lo del y artículo infinito, pero 50. aparte cuando se dedicó a su propio trabajo es recontra incompetente. Yo creo que con esto que mencionaba Clara recién del artículo 55 no fue prolijo, estoy de acuerdo. Creo que fue sincero en advertir que lo que se quiso resolver en beneficio de los trabajadores, había muchísimas provincias, porque tiene carácter federal la resolución, que los perjudicaba. ¿Cómo, perdón? ¿Está afectando a otras provincias el tipo? Sí, por Claro, supuesto, claro, porque... el juez- las pero, medidas no, cautelares- pero él es juez federal, cierto, tenés razón. Sí, es nacional, pero es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, para la equiparación que No, no es lo parece... Bueno, ¿cuál sería la diferencia de la competencia que tiene un juez nacional con Que cuando el tipo un juez juró, federal? dijo que juraba con la Constitución que decía que él pertenecía a la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en términos prácticos es una provincia. ¿Se olvidó de lo que juró? No creo que se haya olvidado lo que juró. Creo que hoy es muy difícil delimitar sí, cuál es la pero competencia. no quiere pasar a ser un de juez provincial. Es que no se lo ofrecen tampoco, ¿eh? Ese no es el proyecto de Yo trabajo. no se lo ofrecería a él tampoco. Pero bueno, en cualquier después, caso, la pelea es... hubo más, porque Sí. esto no lo comentamos estos días. El gobierno apela a través de la procuración y él le dice al procurador Sebastián Amerio que necesita matrícula en Capital Federal para ser competente y presentar. Y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de hace 30 años que dice que el procurador no necesita matrícula. Bueno, Es decir, pero escúchame, una detrás de la otra. el fuero le gusta no llevarle la contra. Yo lo que Dice digo que no- es- que no necesitan que le expliquen cómo son las cosas. Ellos Ojeda, saben. ¿cómo va a quedar parado? Muy bien parado no va a quedar con la Corte Suprema de Justicia. No, de con la Nación. Corte seguro que no. Para mí lo importante es poder explicar esto en términos muy sencillos. Se están peleando por ver quién es competente. En la Cámara Contencioso Administrativa, ¿No está resuelto No está el resuelto. fiscal sacó un dictamen diciendo la competencia es de la justicia laboral. No obstante, la Cámara hizo caso omiso del dictamen fiscal y dijo, soy competente yo. Y el doctor Ojeda dijo, no me interesa, no te reconozco tu competencia, me quedo la causa. Hasta ahí es una discusión de ver a quién le corresponde. ¿Qué es ¿Eso es lo último de lo último o hay más? ¿O hay alguna No, novedad más? luego de eso, lo que falta es que la Corte se expida, si es que ya llegó en la causa. Yo creo Ya que en llegó, algún ya llegó, dice el Yo creo que en algún momento la Corte se va a tener que expedir. Recordemos que el decreto 7023, que es el primero que toca cuestiones relevantes en materia laboral, todavía está sin resolver en la Corte. Entonces, va a ser, yo creo que se van a expedir ahora, pero va a ser un poco, digamos, cómico, a mi modo de ver, el tiempo con el que se expide una cuestión y en la otra. Exactamente. ¿Y qué creo que va a pasar? Ah. Yo no creo que la Corte tome una postura ahora respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas de la ley de modernización laboral. Puedo decir que el persaltum no lo va a tratar, va a tratar solamente la cuestión de la competencia. Claro, yo lo que creo es que va a terminar diciendo que la competencia es del pueblo Contencioso, administrativo. Pero no creo que se meta ahora a hablar sobre la constitucionalidad, sobre todo cuando el año que viene es un año electoral y cuando la Corte se toma los tiempos que se toma para que la política termine resolviendo cosas que ellos no quieren resolver. Pero en el mientras tanto, lo que sí hay que decirle al trabajador es que hasta tanto la Corte resuelva que va a ser de un momento para otro, porque fue vertiginoso como el tema llega a la Corte, la ley de modernización laboral está en práctica. Hoy está Vigente. vigente, estuvo suspendida durante un tiempo Sí, con la resolución de Ojeda, hoy volvió a estar vigente nuevamente. Imagínense nosotros cuando tenemos que asesorar y decirles, hoy sí, la semana que viene no, y al mismo cliente que la semana pasada le dijimos una cosa, hoy le tenemos que decir otra. Estamos en un momento no solo de incertidumbre, sino de inseguridad jurídica enorme, y todos queremos que esto para un lado o para el otro Que se contribuyó resuelva. mucho, ahí vuelvo, que contribuyó mucho Enrique Ojeda a toda esa situación. No solamente por trabajar en la esencia de la ley, que la puso patas para arriba, sino en la calidad judicial. Eso también se puso en juego. ¿Qué pasó? No se habló más de lo que estaba estudiando el gobierno para darle un reconocimiento a los jubilados y pensionados con 30 años, a los jubilados con 30 años de aporte genuino. Pregunta María Elsa Domínguez, Adrián. Vuelvo a lo que dijo Dorni. No se trató, no se le preguntó, los señores diputados no tuvieron ganas de hacerle esa pregunta, pero honestamente, desde el gobierno escuché varias veces que tienen la intención de reflotarlo, pero se ha quedado en intención y no hay ningún proyecto en común, en concreto. La lógica es
que cobren el 82% del salario mínimo vital y móvil como un piso. Pero el problema es que el salario mínimo vital y móvil quedó muy, muy, muy bajo. Esto es lo único vigente por ahora y no hay en carpeta ningún proyecto para modificarlo. Bueno, Susana Novoa, que siempre nos ve, dice, perdón por preguntar, doctor Trócoli, perdón por preguntar siempre lo mismo, pero ella sigue insistiendo que si hay alguna novedad del fallo de la Corte y el Procurador General. No sé a qué se debe referir, a la ley de... No, lo de Alberto Fernández, lo sí. de Alberto Fernández. Te puedo asegurar que voy a ser el primero en contarlo a los gritos cuando haya algún cambio de eso. Rodolfo Díaz, saludos a todos. Clara, saludos, Rodolfo, gracias por vernos siempre. 2 temas me quedó. Uno, tema prótesis, que quiero hablar particularmente de ese tema porque la gente consulta mucho. Más que nada el tema del reclamo, cómo se paran frente a un pedido de ese tipo. Y a vos, Daniela, devolución de ganancias 2025, ¿cómo identificar el reintegro? El que quiera. La dama primero. Gracias. Pero no me levantes el dedo porque me impresiona. Bueno, está bien. ¿Lo tenés todavía? El dedo sí. Sí, el dedo sí, lo que no tenés de la Sí. uña. Algo me contaron, Sí, te digo, sí. ¿viste cómo sé? ¿Viste mi imagen? Bueno. Sigamos Gabriel con me contaba, ganancias yo le mejor. decía el sábado, me contaba y le decía, no, por favor, Sí. cállate. Además estaba en plena organización del cumpleaños del de 18. También me dijo eso, sí. Cosas que pasan. Muy No, señor- oportuna vos, Señora, yo cocino también, además. de trabajar. Bueno, no, pongámonos serios, es un tema. A ver, muchos trabajadores confunden. Nos llegan todo el tiempo consultas donde dicen, no tengo la devolución o me descontaron, no sé, vamos a poner un número, 500.000 pesos de retroactivo del año 2025. Y cuando vamos a mirar el recibo de sueldo, que nosotros siempre le pedimos, porque a veces la gente nos llama y nos dice, no sé por qué me descontaron tanto. A ver, yo necesito ver el recibo, porque por el recibo tengo cuánto cobraste de bruto, si tuviste, no sé, algún extra como por ahí unas vacaciones, un bono, algo. Y aclaremos algo, todo lo que está en el recibo de sueldo está alcanzado para el cómputo de ganancias. Cuando se habla de cosas no contributivas, solamente quiere decir que no pagan aportes, pero sí están computadas para el cómputo de impuesto a las ganancias. Bien. Con Es fantástico, respecto... perdón la interrupción. Sí. Tienen los recibos llenos de rubros no remunerativos, pero sí pagan ganancias. Claro. Son ganancias, pero no son remuneración. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, es una confusión muy que nos llega bastante, algo que la gente no comprende porque dice, no, me pagaron un premio, pero me dijeron que es no remunerativo. Genial, no te van a descontar obra social, ni jubilación, ni alguna otra social, pero sí paga ganancias, porque está impactando en el bruto. Claro. De ahí Eso va- lo consultan mucho lo que Sí. vos decís, aquellos que se están retirando de la vida laboral, más que nada en el ámbito privado, y reciben como parte de su última liquidación este tema del reconocimiento institucional, no sé cómo se denomina laboralmente, Mira, que es no remunerativo, pero sin embargo en el recibo figura ese te reconocimiento. voy a contar un caso que nos pasó, que nos dejó como... Fue una alerta. Una persona termina de trabajar, un trabajador deja de trabajar en el mes de junio, julio del año pasado y vuelve a trabajar en septiembre. 2 empresas totalmente distintas. Estuvo sin trabajo en el medio. Lógicamente, cuando lo despiden del primer trabajo, cobran una indemnización. 55 millones de pesos. Eso pagó ganancias. Como la empresa en ese momento No, pero fallos. en ese momento no se lo cobró, cuando se hizo el cierre ahora del año 2025, donde hubo que informar toda la parte que él cobró de su agente de retención anterior, le descontaron 17 millones de pesos. Es una alerta. Es una locura. Es una locura que le cobren ganancias sobre hay un fallo de la Corte que es Negri. Quizás lo que les contaron respecto a los rubros de la liquidación final, y ahí hay una discusión sobre si pagan o no ganancias, pero cuando te descuentan ganancias sobre la indemnización, si haces un reclamo laboral, te lo restituyen. El tema es que tenés que judicializarlo y perder años para llegar a un fallo en el que te lo Claro, es reconozcan. que el tema en este caso es que el trabajador en realidad no le hizo la retención, porque evidentemente actuó sobre este fallo que vos estás diciendo, pero el empleador, no, o sea, no es el empleador, es Arca. Porque el empleador sube todo al sistema y Arca dice a Damián, cobrale 17 millones. O sea, ¿por qué eso? ¿Y qué tiene que hacer el trabajador? Inscribirse en el impuesto, demostrar todo, presentar... No, es un delirio. No terminás más con eso. Bueno, nosotros muchas veces hablamos con Trócoli, la gente que se enojaba, el jubilado que se enojaba porque después de pagar, de esperar durante muchos años que la justicia le diera la razón para cobrar un juicio por reajuste de haberes, se vieron alcanzados por el tema de ganancias. Sí, por suerte eso ya no se discute. Ya no, ¿no? No, sigue cobrándolo ANSES, pero no se discute. En la etapa de ejecución se logra. Siempre tenemos que hacer un ajuste fino porque nunca
fino es del 80% de lo que tiene que cobrar. No pagan nunca bien, entonces cuando reclamamos es un rubro más en impuesto a las ganancias. Es decir, que cuando ustedes piden la ejecución de sentencia, ahí se resuelve el tema de el lo que no te- pago de ganancias. De lo que te descontaron mal, incluido descuento de ganancia, o lo que te dejaron de pagar, que suele ser lo que sucede. ¿Se está cumpliendo el cronograma del pago de retroactivos? ¿Hay algún cronograma vigente o no? Cric, cric. No. Les cuento entonces, como yo le explico el trabajo de Troco. Perdón, Clara, algo, fue algo que no terminé porque no es que me fui por las ramas, estuvo bueno, pero no. El tema de cómo lo identifican. La devolución que tenga que ver con el año pasado, o si ustedes hacen una declaración ahora y no presentaron nada durante el año y van a tener una diferencia porque estamos haciendo ajustes, busquen en el recibo de sueldo el ítem de impuesto a las ganancias con el signo negativo o delante o detrás. Porque muchas veces, sí, es un chico, o sea, de cada empresa no hay una tablita, una ley, una forma. Cada empresa tiene su forma de liquidar. Es un sistema. Claro, entonces, ¿qué tenés? Empresas que te lo ponen en la columna de descuentos con el signo menos por detrás. Bueno, entonces el trabajador no sabe que está en la columna de descuentos, para él se lo descontaron. Tiene el signo menos, se lo descontaron. Pero la realidad es que cuando tiene un signo menos, es una devolución. Hay que prestar atención a muchísimas cosas. ¿Te María Trócoli? No, hoy venimos con hoy la venimos. receta fácil de cómo no entender nada en su casa. Es así, tal cual. Esto es- La contamos, ¿viste? Colaborando con la confusión general. Está bien, Sebastián, podés participar, porque vos decís, Sí, no, no, entiendo. Pasa que a mí, aunque nosotros seamos de una disciplina que está muy ligada, hay muchas cosas de las que ustedes saben que me resultan ajenas. Y cuando se ponen en tributaristas, porque me di cuenta que además de ser previsionalistas, terminan siendo tributaristas también. Ahí es cuando yo digo, no, bueno, miro de afuera. claro, Miro de afuera para no decir una boludez, porque... Mira, Claro. yo siempre cuento el mismo. La Corte se le ocurre siempre elegir fallos, los casos para qué fallos saca. Tenemos 3 Garcías distintos para hablar de ganancias. García 1, 2 y 3. Así que digo, sí, tenés que Está de- raspar un poquito, lo hacen con ganas. Parece- adrede. a veces uno dice, pero es a propósito, porque esto no puede Sí. ser No, no, casero, Sí, o o sea, sea, creo que sea no de puede- mala intención. no, a ver, hay ciertas cosas. Igual tendrían que haber Tema de elegido, seguridad social tendrían que haber que elegido son otro nombre perversas. con un poco más de onda que García, pero bueno. Dicen que todos los errores que tienen que ver con impuesto a las ganancias es por falta de información. De parte de quién. Esa te falta. la debo. Te la debo. Está buenísimo, yo te cobro y después vemos. Claro. Ay, Dios, cuánto cuidado que hay que. Igual yo no sé por qué motivo que en 5 minutos empecé a deber 17 millones, me dijiste. No, bueno, hablemos hipotéticamente. Damián. Hipotéticamente. Bueno, ahora viene la pregunta de Damián. Necesito determinada prestación médica. Necesito una prótesis, por Sí. ejemplo. Tengo problemas para que entiendan mi reclamo. ¿Qué haces? El tema es el siguiente. Palabras muy fáciles. La ley lo que establece, el plan médico obligatorio que establece las obras sociales que tienen que cubrir prótesis nacionales. Para todas, obras sociales, para todas, prepagas, para PAMI, para IOMA, para todos. ¿Y hay un tiempo límite para esperar? Son prótesis nacionales, ahí te digo. El conflicto acá, ¿qué es lo que sucede? Que por lo general el médico, el traumatólogo, pide una prótesis importada. Entonces, la obra social, la prepaga, va a decir no a la prótesis importada si es una prótesis nacional o un reemplazo distinto. ¿Cuál es la solución de esto? Por favor, acá hablen con su traumatólogo, hablen con su médico que le va a poner la prótesis y pídanle que le justifique por qué motivo si necesita una prótesis importada y no la prótesis nacional. Que escriban una historia clínica, una historia médica bien, diciendo sí a esto por tal o cual motivo. Y con eso se puede iniciar una acción judicial para poder solicitar que esa prótesis sea entregada en tiempo y forma. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar para pedir una ¿Cuánto tiempo prótesis? la tolerancia O la antes tolerancia de- máxima. Por lo general, una autorización para una cirugía programada, estamos hablando de más o menos 20 días hábiles. Razonable, hasta Que es ahí un vamos plazo- bien. Claro, estamos hablando de una cirugía Rápido. Súper razonable. Claro, eso súper. sería un plazo razonable si te cuento cómo es el procedimiento entre compra, auditoría médica, autorizaciones, negociación de valores y demás Está bien, del 20, BAC. 20 días es un plazo completamente normal que debería de llegar sin ningún problema. Ahora, hay obras sociales sobrepagas que dilatan un poco más, que pueden demorar un poco más de tiempo y demás. Podemos esperarlo, pero siempre lo que hay que tener en cuenta es 20 días es lo normal y razonable. ¿Desde cuándo? Desde que se presenta toda la documentación en la obra social. Si yo presenté la orden médica y me faltan todos los estudios, bueno,
es desde que presentó toda la Claro, documentación. como que esa demora corre por mi cuenta hasta que junto todo para Exactamente. presentarlo. Y la obra social tiene 20 días para responderte, para solucionarlo. Sería lo conveniente y lo razonable. Muchas veces, a veces en el interior de países más dificultosos, generalmente en los grandes polos y demás, lo que hacen son las clínicas, son los que mandan directamente todos los pedidos de autorización, órdenes médicas y todo, historias clínicas y demás. Porque bueno, vamos a ser honestos, ¿no? La salud es un negocio, entonces la clínica está interesada en que se haga la cirugía lo más rápido posible, entonces le trata de quitar esa carga al afiliado y lo gestionan internamente con la Hay otra social. pregunta difícil, no sé si es difícil, pero yo la hago. ¿Estás acostumbrado cuando haces recursos de amparo dirigido a qué? ¿Cuál es el problema que hoy tiene el sistema de salud que un abogado especialista en derecho de salud tiene que ir y ya sabe de movida que va a tener que ir al recurso de amparo? Todos los medicamentos que terminen en UMAB, que son todos Estaba medicamentos... bien la pregunta. Que son todos medicamentos, todo que termina con UMAB son monoclonales, son medicamentos que van encima de los 20 millones de pesos. Todos esos van a ser automáticamente descartados, van a decir que no y terminan en juicio. Y mientras tanto, la persona que hace los compra de su bolsillo. No, es imposible, no los puede comprar. Con esa plata, 20 millones. No se puede ¿cómo comprar. hace? Las cautelares no las dan sobre esos medicamentos. Sí, dan cautelares, medidas cautelares sobre esos medicamentos. Generalmente, una medida cautelar en acá tenés bastantes complicaciones en varias cuestiones. En Capital Federal, una medida cautelar puede ser, según qué juzgado te toque, que te lo den inaudita parte, por ser un tema de medicamentos. Inaudita parte significa que presento el reclamo judicial y automáticamente el juez lo primero que dice es denle la medicación porque hay un riesgo de vida. Y hay otros juzgados que son un poquito más cautelosos y mandan al cuerpo de peritos, para que, pues, el cuerpo médico forense, para que pueda confirmar si la medicación es la correspondiente a eso. Generalmente lo que nosotros hacemos es acompañamos las disposiciones de ADMAT y demás en donde justificamos que eso junto a papers científicos decimos, che, mira, es esta medicación y no queda otra línea de tratamiento. Sebastián, ¿cómo va a funcionar en la ley de modernización laboral el salario dinámico? ¿Va a ser remunerativo? Me acordé ahora que estábamos hablando del tema de lo que figuran los recibos de sueldo no remunerativo. ¿Eso se pacta con el empleador? No, yo creo que eso va a ser pactado por las partes colectivas de cada actividad, o sea, sindicato con cámara empresarial. Y si va a ser o no remunerativo, es hacer futurología. Me parece que si de verdad va a ser un salario dinámico y no un componente dentro del salario, inevitablemente va a tener que ser remunerativo. Ahora, si lo que se hace es tratar de pactar que ante mejores condiciones de producción o de ventas de la empresa se pueda incorporar un componente cada que el salario suba o baje, independientemente del rendimiento del trabajador, ahí puedes tener alguna negociación en el marco de las partes colectivas como para otorgar carácter no remunerativo. Que en definitiva al empleador le va a servir y el sindicato se va a ir con la victoria de haber conseguido un aumento, si querés, temporal. Premio por desempeño. Podemos ponerlo así, si querés, en Paga recibo. ganancias. Es que en realidad Sí, premio paga ganancias, pero no por paga costes. desempeño es individual. Yo creo que hoy ya tenés componentes dinámicos individuales. La otra vez lo habíamos hablado cuando vine, son las comisiones, digamos, es algo que existe, ¿no? No es que descubrieron la pólvora con esto del salario dinámico. Lo que yo creo que puede ser más novedoso es que se incorpore a través del convenio colectivo, sobre todo si esa incorporación se hace en función de las ganancias de la empresa. Porque se estaría tocando, quizás para bien incluso, una cláusula del artículo 14 bis que hasta ahora está llena de polvo, que es la participación del trabajador en las ganancias. Si se incorpora el salario dinámico en función de la producción de la empresa o de las ganancias de la empresa, y eso se blanquea y efectivamente hay, qué sé yo, un balance anual en el que se demuestra a los trabajadores, la empresa facturó tanto, la merma fue tanto, la ganancia fue tanto, bueno, quizás se puede tener algo nuevo que pueda servir. El problema es que no lo quieran trastocar para hacer que los salarios hoy, que están bastante pisados, sobre todo porque no se homologan paritarias por encima, creo que no sé si seguimos con lo del 3%, se mantengan en un número que pueda bajar. Ese es el único riesgo que puede tener, pero yo creo que no hay Acá tenemos un componente del salario dinámico, un componente previsional, porque ¿qué va a pasar si hay salario dinámico en un trabajador y se fija como suma remunerativa cuando cuando lo que cobras termine pasando la base máxima imponible sujeta a aportes? La base máxima disponible sujeta a aportes es uno de los temas que se tiene que modificar sin lugar a dudas porque ha quedado muy, muy, muy baja. Esto es... 4 millones en mayo va a estar. Algo por el Yo lo estilo, tenía vos lo por tenés acá, ahora cerca. lo busco. Pero alrededor de 4 millones de pesos. Sí, 4 millones. Se quedó muy, muy desactualizado en el tiempo. Lo que, es más, cuando salga un fallo de movilidad tendría que impactar sobre todo esto. No, un Básicamente, poquito más, mira. 4.300. 4.300. 4.300.000. Es muy poco respecto de los 4.800 pesos dólares que estaban en la época de la convertibilidad. Damián, ¿vos creés? Esto te lo pregunté el sábado en A24 porque también tuvimos toda la novela
de la Ley de Modernización Laboral, con Ojeda en el medio, la Cámara Federal, la Cámara Contencioso Administrativo, la Corte, bueno, no se terminaba más. Era una cuestión detrás de otra. Cuando ya creíamos que habíamos llegado a tener toda la información, me acuerdo que el martes, a último momento, surgió otra cosa. Bueno, pasó lo mismo con varias cuestiones que no me quiero despedir sin contarles lo que va a pasar con los planes sociales en estos días, pero también lo otro que pasó es el tema de la ley de emergencia por discapacidad. El gobierno no solo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de emergencia por discapacidad, sino que también quiere llevar el tema a la Corte Suprema. Exactamente, claro. ¿Llega a la Corte Suprema? ¿Vos qué decís? Yo creo que sí llega y tiene todos los fundamentos para que llegue. Rápidamente explicado, sin ser muy técnico en la situación, tenemos una sentencia de Cámara en donde se declara abstracto el pedido que estaba haciendo la actora, que un grupo de personas que estaban reclamando la posibilidad de que le paguen los valores del Nomenclador Nacional de Discapacidad. ¿Sí? ¿Por qué declaran abstracto esto? Porque dicen que el tema que estaban elevando a Cámara era relacionado a la legitimidad activa, es decir, si ellos podían ser actores o no, y en el interín salió la sentencia de fondo. Entonces, frente a esa situación, Cámara entiende que no tiene necesidad de ver si los actores estaban bien, porque ya tenemos una sentencia de fondo. Ahora, la instancia, a ver, decime si estoy bien. O sea, esas cosas que nos divierten solo a nosotros. Sí, a ver, técnicamente es aberrante lo que dijo Cámara, porque no puede ser abstracto algo que estamos apelando para ver si la persona está legitimada o no. Está bien, pero ahora hay que esperar que la Cámara Federal de San Martín defina el tema del recurso de amparo, del recurso extraordinario, perdón, a través del cual el gobierno pretende que la Corte frene la implementación de la ley por discapacidad. Sí, igualmente también es un poquito más complejo el tema, por eso no quiero hacerlo muy difícil. El problema fundamental de todo esto, que es lo que nace mal la demanda, es porque los que están haciendo la demanda son personas que tienen la obra social del Poder Judicial. Y la obra social del Poder Judicial no está dentro de lo que es la 23660, que es la ley de obras sociales. Con lo cual, técnicamente, lo que cubre la obra social del Poder Judicial, que es una mentira, la obra social es una normativa interna que da la Corte para la existencia de la obra social del Poder Judicial, es decir, no depende del Ministerio de Salud, depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El problema que tenemos acá es el siguiente: no están obligados a cumplir la ley de discapacidad. Entonces, técnicamente, no serían sujetos legitimados ni tendrían los elementos necesarios como para poder impulsar un reclamo judicial para que todas las personas que sí tienen un certificado de discapacidad y la ley de discapacidad. Acá en la mesa los abogados me están diciendo, tienen razón, está muy complicado el caso. Y sí, la verdad que sí. Así planteado está complicado. Yo creo que tiene todo para ganar, por lo menos el Estado, para el recurso extraordinario se lo tienen que conceder, y la Corte, si se maneja bien, debería de hacerle lugar. No, coincido con el final, me quedé esperando el remate. Acá hay algo... ¿Para qué plantear cosas como esas? Siempre pregunto a mí. Pero... ¿Qué decirte? Acá... Perdón, claro, igualmente, ahora, vamos a una cuestión. Olvidémonos de la parte judicial, está completamente legitimado y es completamente racional lo que se está pidiendo. Es decir, el discapacitado lo están dejando completamente en banda, no le están dando cobertura médica. El principio de no discriminación termina con la discusión antes de arrancar, o sea... Por eso, a ver, hay una cuestión en donde tenemos un nomenclador de discapacidad que le estás completamente cercenando y estás sacando los valores predeterminados en donde cada uno de los papás y mamás con su hijo discapacitado tienen que poder luchar y pelear con el centro médico y con la prepago, la obra social, para que le cubran el acompañante terapéutico al chico. Entonces, a esto sumo lo que vos decís, Damián, el tema del 1.100.000 titulares de pensiones por discapacidad, que cuando empezó todo esto, es decir, una semana estuvimos hablando del proyecto que presentó el gobierno en el Congreso para modificar la ley de discapacidad, denominado ¿cómo era? Contra el fraude de la pensión no contributiva. Contra el fraude de las pensiones por invalidez. Y después, la otra semana, a esto se sumaba el recurso extraordinario que tiene que definir la Cámara Federal de San Martín para que la Corte frene la implementación. Y la gente empezó a preguntar... La cantidad de mensajes a través del WhatsApp preguntando, ¿y yo tengo que volver ahora a presentar toda la documentación médica otra vez? ¿Y dónde voy, Clara, a reempadronarme? Y no tengo CUD, tengo obligación para que no me saquen la pensión de ir y tramitar el certificado único de discapacidad. La gente está muy confundida y aparte muy estresada con todo esto. Clara, dos cosas muy concretas y puntuales respecto a lo que estás preguntando. Punto número uno, hoy no hay que reempadronarse, no hay que hacer nada porque la ley... No hay lugar, no hay está, es un proyecto de la ley únicamente y no hay reempadronamiento abierto ni nada.
Lo que sí me parece que desde el punto de vista de seguridad social en Argentina estamos muy acostumbrados a una cosa. Mientras que estén las cosas vigentes, sería la recomendación, tirate de cabeza y agárralo. Es decir, tenemos certificado de discapacidad vigente, todavía no me lo sacaron, todavía lo puedo hacer. Si no lo tenés, tramitalo. Tramitalo, si hay que renovarlo, si lo tenés que renovar, renovalo. Si tenés que ampliar lo que te están dando, amplíalo. ¿Por qué? Porque hay un principio dentro de la parte jurídica que es: yo tengo un derecho adquirido, tengo una resolución administrativa y tengo un certificado de discapacidad. Después, el día de mañana, si por algún motivo me sacan la ley de discapacidad, me sacan el certificado de discapacidad y no lo otorgan más y demás, tengo de dónde agarrarme para poder Sí, lo que pasa es reclamar. que la gente está muy nerviosa porque muchos fueron titulares que se les dio de baja cuando se hizo todo esto compulsivo en Andis y tuvieron que presentarse otra vez, presentar toda la documentación. En diciembre le volvieron a rehabilitar esos beneficios, algunos les rehabilitaron solo el mensual, el retroactivo no se lo pagaron en el mismo momento, tuvieron que esperar y ahora esto, y lo que te dicen es: ¿me la van a volver a dar de baja otra vez? No tenemos todas las respuestas. Yo quiero pensar que no. Igualmente, el mayor inconveniente de todo esto, yo creo que sí, ahora te digo por qué. Pero más allá de eso, lo más importante de todo esto es que olvidémonos, entre comillas, como te decía en la 24 el otro día, olvidémonos de la plata, porque por ahí tiene una familia continente que lo puede ayudar, un hermano, un primo, un tío, un vecino, lo que sea. No tiene nada. El problema no es seguramente es el problema es un tipo que está en un tratamiento médico, porque son personas enfermas, y se queda sin cobertura médica cuando le cortan la pensión no contributiva. Entonces, no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a por lo menos a tratarse dignamente como Y ser te humano. digo algo más que te agrego. Pierde el tema de la continuidad de atención médica y muchos titulares de pensiones por discapacidad tienen hijos a cargo, cobran asignaciones familiares y esos chicos también tienen discapacidad. Es decir, que cuando se corta la pensión también se corta el pago de asignaciones por hijos con discapacidad. A ver, no es solamente el dinero, yo pienso, siempre digo, todas las leyes se tienen que justificar perfectamente, se tiene que buscar de dónde sale el financiamiento, pero nunca hay que olvidar que en paralelo, detrás de cada número hay personas, y la situación de las personas no son idénticas en cuestión de condiciones. Este es un sector de la sociedad muy vulnerable, desde la discapacidad y desde el tema económico. Tengo que contar algo de los planes sociales, le voy pidiendo a Daniela y a Sebastián que piensen en algo, en algún tema o en alguna cuestión que quieran tocar, que les haya quedado en el tintero. Para vos, Adrián, tengo una consulta para hacerte, pero antes, ¿qué les cuento? Que vuelven los planes sociales. Este tema también se judicializó y a través de una orden de la Justicia Federal de Campana por reclamo de trabajadores de la economía popular, bueno, la Justicia Federal de Campana ordena al Ministerio de Capital Humano a rehabilitar los programas sociales, los planes sociales Volver al Trabajo, Potenciar Trabajo. Ya informó, de hecho hay una resolución firmada por Julio Cordero, secretario de Trabajo, donde aprueba la liquidación correspondiente por un monto de 72.384 millones de pesos, que es esa la plata que está destinada para pagar en mayo a 928.000 titulares de Potenciar Trabajo. Cada uno cobrará 78.000 pesos en el mes de mayo por la prestación y se hará una transferencia a través del Banco Nación. Acá me quiero detener porque no antojadizamente cuento esto, que está aprobada la liquidación, que es por 72.384 millones de pesos. Cuando se decide desarticular el Potenciar Trabajo, se dice que esta plata que se dejaba de pagar en Volver al Trabajo, Potenciar Trabajo, iba a ser destinada a capacitación de oficios y además para extender jornadas de escuela primaria de sectores vulnerables. Bueno, esto ha quedado en suspenso a través de la orden de la Justicia Federal de Campana de rehabilitar los planes sociales. No se va a poder hacer nada en principio con las escuelas y se interrumpen la capacitación de oficios para 928.000 titulares de Volver al Trabajo. Bueno, entonces lo importante es que deben saber que hasta ahora, hace un ratito yo traté de hablar con el Ministerio de Capital Humano para ver si había ya fecha, se debería pagar antes que finalice esta primera semana. Perdóname que miro el celular a ver si llegó alguna confirmación. No está confirmado todavía la fecha de la reapertura o la rehabilitación del pago, es decir, la rehabilitación ya está. El pago va a ocurrir en estos días, todavía no hay fecha, y hoy cobró la otra parte que sí quedó con la asistencia social, con el plan social denominado acompañamiento social, que son aproximadamente 200.000 beneficiarios. Adrián, suele haber muchas consultas acerca de personas que tienen juicios por reajustes de haberes en trámite.
Entonces, yo a todos los que nos consultan esto me dicen, no, porque mi abogado me dijo, porque mi expediente está en tal lado, le digo, nosotros no podemos contestar ese tipo de consulta. Quizá para muchos de ustedes esto resulte antipático como respuesta. Por supuesto, yo trato de contestar siempre de manera gentil y explicándoles por qué, pero me parece que es importante que vos expliques por qué no se contestan en detalle ese tipo de consultas. Yo trato de tomar siempre las consultas particulares y dar una respuesta general. Es simple, no podemos por una cuestión de ética meternos en el expediente que lleva otro colega, tan sencillo como eso. Pero más allá de eso, no tenemos la información detallada. Si quisiera hacerlo, tengo que hacer todo el trabajo que el colega sabe o que lleva el expediente. No hay nadie mejor para responderle que el profesional que está llevando el expediente. Podemos dar respuestas genéricas, podemos dar respuestas generales, podemos dar una orientación, pero más que eso no es posible. Bueno, perfecto. Voy cerrando ya el streaming de hoy con Daniela y con Sebastián, lo que quieran sumar o lo que quieran agregar, si les parece que algo quedó ahí. Bueno, con respecto a impuesto a las ganancias, que sé que es un chino básico, antes que me lo digan acá mis compañeros Lo que pasa es que Daniela te dice todo con una sonrisa, con esa tranquilidad, que es imposible decirle como le decimos en la mala onda, porque viste que él lo dice de otro modo. Él tiene otro modo de decir. Yo trato... O también a Damián, porque a veces también vos te portás mal. No, pero hoy se sentó acá, eran las buenas. Angelito. Bueno, sé que ganancias es difícil y sobre todo para la gente que por ahí ya es jubilada. No se queden con dudas, tienen que reclamar, tienen que asegurarse, acérquense, alguien los tiene que ayudar, pero hay solución para dejar de pagar ganancias. No. Bien, ahí está, terminamos más o menos con una buena. Sebastián, ¿qué te parece que queda por agregar, algo que necesites saber? La pyme, yo soy una gran defensora de las pymes porque nunca ningún gobierno las considera competencia y sin embargo, como decimos, dan la mayor parte del trabajo privado y no las valoran. Por eso creo que lo pongo en este tema de la ley de modernización laboral, pongo a las pymes y pongo a los trabajadores exactamente al mismo nivel. Yo voy por otro lado, pero voy a cerrar con algo de lo que estás... pero voy a cerrar con algo de lo que estás diciendo porque me parece que es importantísimo. Las pymes son efectivamente el motor de este país. Los trabajadores tienen trabajo por las pymes, no por las multinacionales, no por las grandes empresas, que son pocas. Y me parece que si quieren aprovechar este periodo o esta oportunidad de registrar trabajadores, lo mejor que pueden hacer es asesorarse. No hacerlo al voleo, no blanquear a alguien a quien tienen en negro hace 1 año y medio y ver si le ponen la fecha de ahora. Asesórense. Busquen un abogado que les resulte de confianza, que resuelva sus dudas y aprovechen esta oportunidad porque si bien es verdad que no hay creación de empleo formal en este momento, si esto puede servir para algo y alguien de verdad tiene la posibilidad de contratarlo, lo mejor que puede hacer es hacerlo. Me diste pie para la última y ahora sí la última pregunta. ¿Vos creés que como está planteada esta ley, esta nueva ley laboral, realmente se va a poder terminar con el 43% de la informalidad y el trabajo no registrado que hay en la Argentina? En lo más mínimo. No, para nada. Creo que eso tiene que ver con una cuestión coyuntural. Que no responde a si la normativa laboral es más flexible o menos flexible. Después la ley laboral puede acompañar, pero siempre va a depender de una cuestión que tiene que ver con la economía del país y la competitividad y la apertura de importaciones o el proteccionismo, lo que vos quieras, y no con si la indemnización es más cara o más barata. Que la ley sola no va a poder. No. Con la ley sola no se va a poder sacar de la informalidad a 10 millones de personas, que por supuesto si el tema continúa así, es gente que no va a tener derecho a nada de la seguridad social a futuro. Sí. Sebastián Dormas, gracias Adrián Trócoli, gracias Damián Alegre, gracias Daniela de Chiara, gracias a ustedes por habernos acompañado y cuando nos reencontramos, ahí dice el próximo martes, claro que el próximo martes, pero antes, el sábado, nos reencontramos en Lo Justo y Necesario a las 13 horas en A24. Chao, gracias.